Bien, señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio El Expreso RD. Y bueno, ya tenemos con nosotros al profesor universitario economista de la República Dominicana, licenciado Antonio Siriaco Cruz, con quien vamos a conversar sobre diversos aspectos de la economía dominicana. Los precios de los artículos de primera necesidad están carísimos, Santiago. Sí, El combustible sigue subiendo de una forma estrepitosa y el grito del pueblo se siente a lo lejos. así es. Vamos a recibir a nuestro invitado. Saludos, buenas tardes, licenciado, bienvenido al Expreso RD. Saludos, saludos Rafael, Lara, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están por Estamos allá? bien, gracias a Dios. Estamos aquí a tu disposición en el De este Expreso. lado, Rafael Lara y Santiago Rosario. Santiago, Un Rosario, ¿cómo tú placer. estás? Qué bien, qué bueno escucharte. Bien, profesor, entonces entrando en materia, en términos generales, denos una panorámica de esta situación que tenemos en la República Dominicana y que no es ajena al mundo, la inflación, el aumento de los combustibles y el grito de la gente que el dinero les rinde menos en estos momentos. Mira, Rafael y Santiago, el gran reto que tiene este gobierno, obviamente, es el tema de la inflación. Y eso lo dijimos al principio de este año, en el mes de enero, y todo parece indicar que la situación se ha venido agravando por situaciones que en parte el gobierno no lo controla. La situación en estos momentos alrededor de Ucrania, donde hay una disputa entre los Estados Unidos y Rusia, y no hay que olvidar que Rusia es un productor importante de petróleo y de gas natural. Por ejemplo, Rusia produce alrededor de 10.2 millones de barriles diarios de petróleo y además es el principal suplidor de gas natural a la Unión Europea. Y ya eso, evidentemente, hace que las tensiones que se generan en esa región afecten el mercado de los hidrocarburos y el mercado de los combustibles, que son mercados de por sí muy volátiles y que están sujetos a muchos vaivenes, no solamente económicos, sino también de carácter político. Una segunda razón por la cual los precios del petróleo están muy altos es que todavía la oferta disponible de petróleo no es suficiente con respecto a la demanda. Con el tema de la recuperación de las economías, en su gran mayoría en el 2021, hubo un incremento importante de la demanda de hidrocarburos. Sin embargo, la producción de petróleo no llega a la producción de los años prepandémicos. Por ejemplo, en el año 2019, la producción de petróleo era alrededor de 33 millones de barriles diarios. Sin embargo, hoy ronda los 20 millones de barriles diarios, a pesar de que la OPEC ha venido incrementando de manera paulatina la producción y la oferta de petróleo. Entonces, también como hay una demanda que sobrepasa la oferta, obviamente que eso también incide en los incrementos en los precios internacionales. Eso es una situación que está afectando los mercados internos en la República Dominicana y los costos de producción y básicamente el incremento permanente cada semana del precio de los combustibles. Ahora, también hay otros elementos que podrían estar influyendo en los altos niveles de inflación en la República Dominicana, que es el tema de la situación de la cadena de suministros. Todavía hay atascos en los puertos más importantes y básicamente en los grandes puertos de China, en Shanghai, que son los más grandes del mundo. Y además, todo esto está afectando evidentemente el suministro, está afectando el suministro de las materias primas. Por eso tú encuentras que los commodities, básicamente aquellos que tienen
están muy vinculados con la producción de alimentos, se han incrementado, aún todavía permanecen altos el precio del Correcto. maíz, el precio de la soya, el precio de las grasas comestibles, el precio, por ejemplo, de el trigo. Todo eso, obviamente, que está afectando una parte importante de los sectores en la República Dominicana. Si tú ¿Y analizas hasta la qué parte? inflación, Ok, sí, perdón, si tú sí. analizas la inflación y los datos que presenta el Banco Central, ¿cuáles son los dos grupos que han sido más afectados por los niveles de inflación y que evidentemente tienen un peso importante en la ponderación de la canasta básica? Los alimentos y los combustibles. Y eso claramente está Que me hace afectando eco a los cuando hablo. hogares de Me hace un bajos feedback cuando ingresos hablo. y Se siente el también eco. está afectando a los sectores de clase media. Licenciado Santiago Rosario, un placer. El tema de Petrocaribe, ¿en qué nos ha beneficiado realmente esta negociación con Petrocaribe? Porque en los últimos años no hemos visto realmente ese beneficio traducido a la población dominicana. Sí entiendo que a los gobiernos le ha favorecido mucho, pero no se ha traducido a la población ese acuerdo con Petrocaribe. Bueno, ya el acuerdo de Petrocaribe prácticamente no está vigente, aunque y en la formalidad existe el documento, existe el acuerdo, pero Venezuela no tiene capacidad de suplir petróleo, porque Venezuela tiene dificultades. Ustedes saben que las dificultades que ha venido pasando la economía de Venezuela le hizo que ignoraran gran parte de la producción del petróleo que produce PDVSA y la ignoraran con el gobierno chino. O sea, los chinos básicamente en los últimos 10 años le han otorgado créditos a los venezolanos y entonces esos créditos están sobre la base del pago en especie, en este caso de petróleo. Por lo tanto, Venezuela no tiene ya la oferta disponible para mantener el acuerdo de Petrocaribe. Es un acuerdo que se hizo cuando estaba vivo el presidente Chávez, un acuerdo creo que de 15 o 16 países, energética, donde Venezuela se comprometía a, en la medida en que los precios del petróleo, básicamente en el 2010, 2011, que hubo un incremento altísimo de los precios internacionales, a medida que los precios sobrepasaran los $50 el barril, iba a financiar prácticamente la mitad de la factura petrolera. Incluso si los precios llegaban a $150 el barril, le financiaba hasta el 70% del valor de la factura petrolera. De manera que esa situación, durante esos años, la República Dominicana lo aprovechó y entonces la idea era que ese ahorro que se hiciera o que hicieran los países lo invirtieran en proyectos de inversión. Muchos países no hicieron eso. Muchos países tomaron esos recursos y lo utilizaron como apoyo presupuestario y en el caso de la República Dominicana, evidentemente se fue acumulando una deuda que llegó alrededor de los 4.100 millones de dólares. Pero ¿qué ocurrió en el año 2014, que ya estaba el presidente Medina? Venezuela estaba en una situación tan difícil que la República Dominicana le recompró esa deuda, se la compró O sea que con es un cierto lo que dice el descuento. presidente Abinader. No, es cierto, es verdad, porque eso está ahí. El presidente en la República Dominicana le compró la deuda, se la compró con un descuento de un 52%, de manera que la República Dominicana en ese gobierno pagó la deuda, recompró la deuda, pero el acuerdo de hecho no está funcionando porque Venezuela no tiene capacidad para suplir petróleo. Luego lo que hizo Venezuela fue que se alió con la República Ok. Dominicana
y le compró el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. Pero ¿qué ocurrió? Que Venezuela seguía también con muchos problemas de carácter económico y ya no podía sostener, necesitaba recursos y le vendió con un descuento muy grande recientemente las acciones que tenía PDVSA en la refinería dominicana de petróleo, que era el 49% de las acciones. Entonces el Estado dominicano ya retomó otra vez la, eh, la propiedad completa de la refinería dominicana de petróleo, porque ya el 100% de las acciones ya pertenecen a la República Dominicana. De manera que la situación que se creó con Petrocaribe fue algo extremadamente eh, de una facilidad que nunca se había visto. ¿Por qué? Porque gran parte de esos recursos que el gobierno dejaba de pagarle a Venezuela dentro del contexto del acuerdo de Petrocaribe, lo asumía como una deuda, pero era la deuda la más barata porque eso le daba a la República Dominicana una deuda a 25 años, con una tasa de interés de prácticamente un 2% y con 2 años de periodo de gracia para comenzar a pagar esa deuda. Es decir, prácticamente fue un regalo que le hizo Venezuela, no solamente a la República Dominicana, sino a todos los países que en ese momento, los 15 países que pertenecían a ese acuerdo de cooperación energética. De manera que, en ese sentido, eso fue un alivio muy importante para en ese momento la República Dominicana, pero ya eso no existe. Ya incluso cuando uno analiza la estructura de la deuda pública, eso es una Correcto, deuda casi profesor. inexistente. Sí. Sí. Sí, entonces tenemos los precios de los artículos de primera necesidad bastante altos en la República Dominicana, el mundo, los combustibles, ya lo hemos dicho. Entonces, dos cosas. ¿Qué entiende usted que debe hacer el gobierno para tratar de suavizar esa situación a favor de los menos pudientes? ¿Y hasta qué tiempo, cuántos meses pudiéramos esperar que esa situación mejore en la República Dominicana? Mira, yo creo que la situación es muy complicada porque tú no tienes, ni nadie tiene una varita mágica. No sabemos cómo va a terminar esta situación en Ucrania, que es lo que mantiene en cierta manera un mercado de hidrocarburos bastante volátil. Pero sí yo creo que el gobierno debe prepararse para los próximos 3 meses o 4 meses y tratar evidentemente de establecer un plan de ahorro energético. Yo pienso que eso es un paso importante. En segundo lugar, yo pienso que el gobierno tiene, y lo está haciendo, que seguir dando pequeños subsidios focalizados para que cada semana no se materialicen incrementos en los precios de las Oye, y dedicar un fondo para esos subsidios. Pero además, creo que el gobierno tiene que concentrar en un solo comprador las compras de combustibles y de petróleo. Yo creo que eso va a permitir, y eso ha sido una propuesta que en otras ocasiones se le han planteado a otros gobiernos. Es decir, ante situaciones que se dan, el gobierno compra como único comprador y luego distribuye el petróleo o las gasolinas. ¿Por qué? Porque muchas veces y más cómo funciona ese mercado, se dan muchos elementos especulativos de grupos importadores sí. que pueden comprar a precios baratos y entonces pueden poner, hay que saber que nosotros no tenemos capacidad de almacenamiento, mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, como ustedes sabrán, ese mercado funciona, que hay Correcto. muchos buques de transporte que están alrededor de los países esperando para vender, para desembarcar.
Y entonces tú puedes comprar a precio barato y mantener el buque dando vueltas alrededor del puerto y entonces esperar que los precios suban. Sí. Y inmediatamente cuando suben lo desembarcan y Así venden es. más. ¿Cómo, Por eso se copia. cómo Todo podría afectar al gobierno de Luis Abinader esta alza de los combustibles y sobre todo, bueno, de los productos de primera necesidad? ¿Cómo podría eso afectar la gestión del presidente Luis Abinader de cara a las próximas elecciones de 2024? Sobre todo que estamos pues, ya en reelección prácticamente, maestro. claro, claro. No, no, yo lo que creo es que yo creo que cuando el presidente de la República en un programa dio unas declaraciones diciendo que no iban a subsidiar más los precios de los combustibles. Yo dije que eso es un error, porque mira, hay una situación que es una realidad. Y la realidad muchas veces es más elocuente que la palabra. Y yo creo que la situación que se torna y eh, vamos a decir, las situaciones de disgustos que generan los incrementos en los precios de los combustibles, en un contexto de reelección, era difícil que el presidente de la República no iba a retomar otra vez el subsidio. Y el subsidio en estos tiempos, quieras o no, es una forma de tú, en cierta manera, mitigar en el corto y mediano plazo estos incrementos en el precio de los combustibles. ¿Por qué? Bueno, porque hasta que no se resuelva un problema que tú no controlas, un problema externo, claramente tú tienes que buscar esos mecanismos. Por eso yo digo que para evitar, y yo pienso que el gobierno está muy consciente de eso, para evitar los efectos políticos y sociales que generan estos incrementos permanentes en los precios de los combustibles, en el precio de los alimentos, el gobierno tiene que establecer, como he dicho, una serie de medidas, en primer lugar, de contener esos incrementos a partir de otorgamiento de subsidios. Y eso es un sacrificio que tiene que hacer el gobierno. Si no, la otra cara de la moneda es sencillamente que va a perder popularidad o, en todo caso, se va a generar una situación donde sectores de clase media van a comenzar a movilizarse, sectores de trabajadores van a comenzar a pedir incremento de salario y entonces eso genera una situación política y una situación social. Por lo tanto, estos son tiempos, quieras o no, de uno mitigar. Por eso es que la situación, los programas sociales muchas veces uno no los puede desmontar de una forma brusca. ¿Por qué? Porque juegan un papel. Juegan un papel porque mitigan, porque reducen situaciones que se te pueden presentar. Entonces tú proteges y focalizas gran parte de los grupos más vulnerables. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que lanzar una batería de programas que pueda hacer más ventas Correcto. populares, más mercado de productos, mínimamente seguir subsidiando los combustibles como un mecanismo de minimizar unos efectos que al final tú no lo vas a solucionar porque no tiene la solución, Sí. porque no depende de ti. Hasta que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo, entonces ahí puede haber una disminución en las tensiones que se dan en ese mercado. Pero mientras eso siga, claramente que va a ser un mercado que va a estar muy volátil y que los precios estarán tendiendo siempre hacia arriba. Pero ahí mismo, profesor, porque esto es un camino de doble vía. Por ejemplo, el gobierno tiene la responsabilidad de establecer esos planes que usted ha manifestado. Sin embargo, pienso que la población pudiera hacer algo. ¿Qué debe hacer la gente a su entender? El dominicano, la familia dominicana, para mitigar un poco los altos precios que hay en los supermercados y en los lugares donde se venden los productos de consumo masivo. También es una situación muy difícil porque si tú le planteas a la población dominicana, si aquí hubiese un mecanismo como hay en otros países europeos, por ejemplo, donde hay una especie de indexación automática de los salarios todos los años en función de la inflación, quizá la gente no se quejara tanto, pero cuando tú observas, en el caso de la República Dominicana, que claramente la gente no tiene mecanismos de protección.
la gente, ¿cómo la gente Es un se problema. va a proteger? ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que reduzca su capacidad de consumo, de alimentación? Tú puedes claramente en lo personal decir, mira, vamos a hacer un plan de solamente comprar lo necesario, vamos a posponer viajes, vamos a posponer otro tipo de diversión, pero no es tan fácil. Y yo pienso que también el gobierno, concomitantemente con eso, porque mucha gente lo hace, pero también el gobierno tiene que establecer, como he dicho, esos programas de ventas populares, de mercados populares, que te permitan a ti por lo menos ir a comprar y tener una alternativa de compra mucho más barata que en el supermercado, porque Sí. eso es lo que te va a mejorar tu salario real. Si aquí, por ejemplo, hubiesen tres grandes mercados en diferentes sitios, bueno, la gente se organiza, incluso gente de clase media, y dice, déjame comprar los víveres aquí, déjame comprar las naranjas, el aguacate, los huevos, el arroz, y ya tú le vas, en cierta manera, dándole cierto nivel de facilidades. Claro, eso necesita recursos y el gobierno, en cierta manera, puede destinar una parte importante del presupuesto. Yo creo que el gobierno la próxima semana o dentro de 10 días va a poner y va a colocar los bonos soberanos como un mecanismo de tener recursos y poder comenzar a hacer esos tipos de programas, básicamente de forma temporal, porque no son programas permanentes, sino programas temporales en la medida Exacto. y que las cosas se vayan, vamos a decir, calmando un poco. De eso se trata. Entonces, son muchos los elementos que el gobierno puede hacer, sencillamente, y nosotros también, para ir mitigando esos efectos, pero siempre debe ser de doble vía. Sí. ¿Cuál es la posición suya, Antonio, con respecto a al 30% de la AFP a devolvérselo a la población? ¿Es factible ese proyecto, según su Bueno, posición? ese es un proyecto que surgió en un contexto de pandemia, ya la pandemia está superada. Eso se hizo en Chile, ya en Chile ya no van a hacer el cuarto retiro, se hizo en Perú no se está haciendo, de manera que eso no, aquí lo que hay que pensar en una seguridad social y ahora que eh, se va a abrir la mesa de la discusión sobre la seguridad social, aquí lo que hay que reformar la ley de seguridad social, Sí. reformarla. Y la reforma a la ley de la seguridad social tiene que tener un pilar como pasa en los países donde verdaderamente funcionan las pensiones, y poner un pilar universal, es decir, que llámese Juan de los Palotes, sea rico o sea pobre, esté trabajando o no esté trabajando, que el gobierno le garantice una pensión universal. Y a partir de esa pensión universal, el que quiera más, entonces puede cotizar. Y puede cotizar, llámese, yo no estoy de acuerdo con las AFP, tal y como funcionan. Yo pienso que las AFP tienen que ser eh, empresas mutualistas, es decir, Sí. que los beneficios que se generen allí sean de los afiliados, de lo que aportan. Correcto. ¿Quiénes aportan? El trabajador y la empresa. Entonces, cuando se genera beneficios que se repartan entre ellos, como una cooperativa, pero que a los que estén ahí, bueno, se le paga un sueldo, pero no que se le pague un porcentaje como se le pagan a las AFP. Es decir, nosotros tenemos que pensar en grande, tenemos que reformar esa ley, porque la ley, tú le puedes otorgar el 30%, eso no va a Así resolver, es. eso es temporal, pero no te va a resolver el problema de largo plazo. Tenemos que asegurar a la gente, a los que nacieron hoy y a los que se van a retirar, una pensión obligatoria, gratuita, que por lo menos sea un salario mínimo o dos Sí. salarios mínimos, y que eso Finalmente, obviamente, maestro, como pasa en los países desarrollados. eh, un mensaje para la población llana, la gente que sufre los altos precios, y para el gobierno que tiene la responsabilidad de diseñar políticas que vayan en mejoría de las condiciones económicas de los dominicanos.
Mira, en dos vertientes. En primer lugar, el gobierno que tiene que fortalecer los programas sociales de provisión de alimentos, fortalecerlo, expandirlo, aunque sea temporal por expandir. Aquí hay que hacer muchos mercados de productores. Aquí hay que hacer ventas masivas populares. En segundo lugar, hay que fortalecer la producción agrícola para que aquí no haga falta, y básicamente la producción nacional. Y en cuarto lugar, a la gente que tiene que racionalizar su presupuesto de gasto. El gasto tiene que ser sobre la base de la prioridad en estos momentos, porque es una forma de tú, por lo menos, alargar un poquito el salario que uno recibe. Que de hecho, el salario que se recibe no alcanza para el coste de la canasta básica para el más pobre. Entonces, todo eso evidentemente tiene que inducir a la población a que reflexione y que sea mucho más, eh, no austero, sino que gaste bien y que gaste sobre la base de las prioridades. Bien, muchísimas gracias al profesor universitario, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por acceder a esta entrevista y ofrecer estas importantes informaciones para todos los dominicanos. Muchísimas gracias, maestro. Bien, señores, nosotros vamos a una breve pausa, no sin antes dar un saludito muy especial al reportero gráfico Daniel Gutiérrez, que está en sintonía con El Expreso. En breve, después de la pausa, entonces venimos con nuestra segunda entrevista, que es el licenciado periodista de la República Dominicana, joven, talentoso y destacado, con Ramón Peguero. Retornamos en breve. No voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? A la hora de reparar o construir tu casa, encuentras todo en Ferreterías Awildi. Los mejores precios en bloc, varilla, cementos, plomería, electricidad y mucho más. Ferreterías Awildi Company. Soluciones al instante. Estamos ubicados en la calle Raúl Mondesí, número 45, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal. Teléfono 809-863-2966 y 829-421-4010. Ferreterías Awildi Company. Soluciones al instante.